Hola amigos, seguidores de TV Prensa Yupi, una vez más, como siempre, desde el lugar de los hechos. El día de hoy estamos aquí en esta rica ciudad de Tlapacoyan, Veracruz, México. Hoy pues a 21 de abril del año 2023. Y estamos aquí pues en lo que es el Parque Luis Escobar Toledano, pues para darles a conocer a ustedes, ya que el día de ayer, pues estamos a 21, el día de ayer 20, se cumplen el 40 aniversario luctuoso del señor, el ciudadano pues contador público, don Gonzalo Cervantes Espinosa, más conocido como el Güero Cervantes, quien, bueno, pues es un personaje de la historia de esta heroica ciudad de Tlapacoyan, Veracruz, quien en 1973 fue candidato a la presidencia municipal. En aquel entonces contendió con don Antonio Concha, y bueno, él por el Partido Popular Socialista. Y quiero comentarles que en aquel entonces, en esa contienda que hubo, pues él ganó prácticamente lo que fueron las elecciones, mas sin embargo, por el partido del poder en aquel entonces, no lo dejaron a que llegara, pues él había ganado rotundamente en aquel entonces. En aquel entonces, en 1973, estaba como presidente municipal nada menos que el ciudadano Raúl Cabañas Díez. Entonces, lo que pasó es que se llevó a cabo, por lo tanto, un consejo. Este consejo lo encabezó nada menos que el señor Héctor Miguel Ortiz Cetina, y en el cual se había quedado de que se iba a convocar otras nuevas elecciones. Eso nunca se llevó a cabo, porque bueno, pues así el poder de aquel entonces nunca lo dejó. Quiero decirles que fue una burla para los ciudadanos que votaron por él, ya que fue una diferencia de un promedio de más de 600 votos en aquel entonces. Pero bueno, las cosas ahora han cambiado, y esto es, si quieren conocer pues la historia de aquí de don Gonzalo Cervantes, veamos pues, quiero que les voy a presentar esta historia para que ustedes vean y conozcan lo que sucedió aquí en aquel entonces, aquí en esta rica ciudad de Tlapacoyan, Veracruz, México. Así que los invito a que vean este reportaje. Gracias. Historia de la vida de don Gonzalo Cervantes Espinosa, del 23 de julio de 1936 al 20 de abril del año de 1983. El 23 de julio de 1936 nació el ciudadano Gonzalo Cervantes de Espinosa en la villa de Jalacingo, Veracruz. Sus padres, el ciudadano Gonzalo Cervantes Bonilla y la señora Trinidad Espinosa Godos. Realizó sus estudios básicos y posteriormente estudió para contador público en la ciudad de Puebla. Ocupó diferentes cargos, como fueron los siguientes: fue secretario con don Bostano Bernet, trabajó de gerente en la Cámara de Comercio, posteriormente en el Palacio Municipal como Ministerio Público, fundó la báscula de los cítricos en Oro Verde, fungió como secretario. Por otra parte, es importante mencionar que une su vida con la señora Ana María Herrera Méndez y procrean los siguientes hijos: Alfredo, Juan Carlos, Guadalupe, Gonzalo, Rogelio y María Esther Cervantes Herrera. Y en 1973 es candidato a presidente municipal por el municipio de Tlapacoyan, Veracruz, por el Partido Popular Socialista, PPS. En esta contienda electoral es apoyado por la gente del pueblo, por la clase trabajadora. Muestra de ello lo podemos observar en estas gráficas que les comparto, y siempre con el apoyo de su esposa, la señora Anita, en los diferentes momentos durante la campaña. Quizás fue por primera vez que alguien del pueblo realmente participe en unas elecciones y que realmente conoce la realidad de la clase trabajadora, porque siempre eran elegidos solamente por el poder económico y sin ver la necesidad del pueblo. Para ello, les comparto una charla que tuve con el exdiputado, el ciudadano Héctor Colío, quien da testimonio de los hechos, ya que él estuvo cerca de este acontecimiento que sucedieron en aquel año de 1973. Hoy desafortunadamente pues descansa en paz. Escuchemos. 2 periodos. Y aquí, a pesar de pues toda esa revuelta que tuvieron, porque según se dice que pues sí ganaron rotundamente, ¿no? Pero no los dejaron Bien, tuve la fortuna y desgracia, porque después, desgracia del dolor,
En el cómputo celebrado el día el día 15 de octubre, fue el 7 de octubre la elección, octubre 7 de 1973. El cómputo se hizo a los 8 días. El día 15 de octubre se reúnen los presidentes de las casillas, eran 11 casillas, y hacen el cómputo, aunque ya venían las ánforas manipuladas. Total, no tengo exacto ahorita el documento, pero sería 4.122 votos para Gonzalo Cervantes y 3.670 para... Aún a pesar que no dejaron votar a muchos electores del Güero Cervantes, aún a pesar que se expidieron credenciales el mismo día de la elección, se expidieron credenciales como... Hubo toda esa manipulación. Volantes, y a partir que en las comunidades, Mateo, había mesas de votación, pero no era una sola boleta. Cada partido tenía que imprimir sus boletas. Quiere decir, había 2 paneles de boletas del mismo tamaño, 20 por 28, decía la ley. Pero cada partido tenía que imprimirlas con su círculo, que tenía una medida, 11 por 11, y el nombre del candidato. Pues entonces, tú desde que tomabas la boleta, pues sabían de qué partido, y decía la ley, tendrían que irse a votar en secreto. Pues ya, pero y encontrabas en Hidalgo, en Cosmiquiloya, en Vega Chica, donde estaban las boletas del PPS con una gran piedra encima, y las boletas del PRI, pues casi a la mano se las daban así, pero aún a pesar de así, le sacamos 670 y tantos votos. Le tocó ser el representante del cómputo, pero por manos del gobierno del Estado, en el cómputo, al ver que daba a favor de Gonzalo Cervantes, llega un par de tipos de enviados de Jalapa, de la Comisión Estatal, diciendo que habíamos cometido irregularidades, y acusa a los presidentes de casilla de ser los manipuladores, y declaran así, sin rubor, ilegalmente, que no valía el cómputo y que todo tenía que llevarse a la ciudad de Jalapa. Y sin levantar actas y sin nada, pero para esto había 5,000 gentes afuera, abajo del palacio. La noche, a partir de las 10 de la noche del 7 de octubre, perdón, del día del cómputo, estaban las multitudes porque sabía que había ganado el candidato, Y en orden llegó el ejército de Martínez, pues se le mandó pedir por la presidencia municipal de Raúl Cabañas, porque era el que estaba ahí cuidando. El cómputo se hacía del Palacio Municipal. La comisión electoral eran los presidentes de casilla. Bien. Abajo hay fotos por ahí donde hay 5,000 gentes reclamando el triunfo. No hubo un solo descalabrado y estaba tenso. Y nos decían de Jalapa, ustedes serán los responsables, hay una matanza. No, señor, ustedes trajeron al ejército innecesariamente, porque en toda la campaña, Teo, y en los demás 35 años del partido nunca hubo un conflicto mínimo por razones electorales. No una cachetada, pues, ya no que se rompa un vidrio. Eran tensas las campañas, pero nada más. Discursos muy enardecidos, pero nunca se rompió el orden. Entonces se lleva el paquete a Jalapa, el Congreso lo anula y se queda la propuesta de una nueva elección, y nos mandan un consejo municipal que encabeza el Alcedo Cetina, que toma posesión un 1 de diciembre de 1973 con la promesa de convocar elecciones. Pero ya había emergido una fuerza que se llamaba el Movimiento del Pueblo, del Partido Popular Socialista. Viva Gonzalo Cervantes, mueran los caciques. Desafortunadamente no llega a ocuparle la presidencia, y esto por los intereses de la mafia del poder que gobernaba el PRI. Y como en la película de la Ley de Herodes, desde arriba designaron a Héctor Miguel Ortiz Cetina con la promesa que se convocaría otras elecciones, y esto nunca se cumplió. Cetina y su consejo gobernaron de 1974 a 1976. Así la imposición del gobierno de aquel entonces. Y siguió gobernando el PRI por 7 trienios. El 20 de abril del año de 1983, desafortunadamente fallece el ciudadano Gonzalo Cervantes Espinosa. Descanse en paz. Y en honor a él, que tuve el gusto de conocerlo, su servidor, recién llegado a vivir en Tlapacoyan en 1980, y por medio de la amistad con su hijo Alfredo, así fue que conocí a la familia, y agradezco por la amistad a la fecha, y es la razón de este reconocimiento, y desde luego un personaje que es parte de la historia política de Tlapacoyan. Viva el Güero Cervantes, hasta el cielo. Continuando con la historia de los partidos gobernantes de este municipio,
es al fin arrebatado del poder por el Partido del Verde Ecologista. Posteriormente le siguió Convergencia, más adelante el PAN por 2 trienios, vuelve el PRI en un trienio, lo arrebata el Movimiento Ciudadano, vuelve de nuevo el PAN y actualmente es gobernado por Morena. Espero sus comentarios al respecto. Gracias a mis seguidores por compartir y como siempre seguiremos informando desde el lugar de los hechos. Gracias.